Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros un comprovinciano, un hombre que se ha esmerado en estudiar, crecer, y hoy es nada más ni nada menos que el jefe de política de un diario de prestigio, de gran envergadura, como es el diario La Nación. Además, editor del diario también. Así que en este momento donde se habla de libertad de expresión, donde se habla de enfrentamiento, donde se habla de los fanáticos que luchan para ellos y no para el país, etcétera, qué mejor que escuchar la experiencia de mi amigo y comprovinciano, Jorge Liotti, a quien le agradezco mucho su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Y hace 2 días, el domingo, leía un artículo que pintaba de cuerpo entero como yo la veo también a esta realidad la que estamos pasando. Querido Jorge, muchas gracias por tu presencia. No, por favor, Bocho, muchas gracias a vos por la invitación y por la presentación. Me alegra mucho poder participar, aunque sea así, ¿no? A Bueno, distancia. sí, ya trataremos de estar mano a mano Ujú. y analizar estos temas. Yo te diría que mi sugerencia, pero tener total libertad, el tema de la situación actual, de los dos, es decir, del Poder Ejecutivo, donde hay el peronismo y otras cosas, y de la oposición, donde también hay algunos que militaron en el peronismo, donde está el PRO, donde está el radicalismo, donde está la coalición cívica. Y yo, el artículo tuyo del domingo pinta de cuerpo entero un poco la realidad. Y yo te dejaría que vos comiences analizando ese tema. Bueno, a ver, el planteo general en el artículo y también un poco la mirada del contexto actual, yo te diría que marca como dos niveles de tensión. En primer lugar, entre oficialismo y oposición, que es lo más clásico y que tiene que ver con, digamos, la definición de dos polos claros que son kirchnerismo, el peronismo de un lado que está gobernando, el otro Juntos por el Cambio. Pero en un nivel un poco más profundo, también hay una tensión dentro de cada uno de estos bloques entre un sector más, te diría, radicalizado, polarizador, como lo denomino yo, y un sector más moderado, que por ponerles nombres serían Cristina Kirchner y Mauricio Macri, con sus respectivos entornos, y como el sector más moderado, Alberto Fernández y algunos ministros, del otro lado, Rodríguez Larreta, Vidal y ese grupo. Esta tensión yo creo que es muy importante porque define, yo digo, la elección del año pasado definió quién gobierna frente de todos, ganó la elección. Ahora no está claro dentro de cada coalición cuál es la dinámica que se impone. Alberto Fernández supuestamente había ganado con la idea de ser una especie de evolución o vuelta de página del viejo kirchnerismo. Dijo, volvimos mejores, y la idea era darle una versión más moderada porque con Cristina Kirchner sola no podía ganar la elección. Este presupuesto se ha empezado a deteriorar con el transcurrir de la gestión porque se ha notado cada vez más la incidencia de Cristina Kirchner y su mirada, yo te diría, más polarizadora, más confrontativa, más combativa, y esto impregna a un Alberto Fernández que hace gestos para tratar de darle una impronta propia, pero que en muchos momentos choca con esta otra línea. Por ejemplo, nosotros vimos la semana pasada la convocatoria en el 9 de julio a empresarios, sindicalistas, gobernadores, un gesto que fue valorado, pero que después no puede prosperar porque el propio Alberto Fernández no encuentra suficiente espacio político para hacer crecer esa convocatoria. Cristina Kirchner no le parece absolutamente irrelevante. De hecho, ayer o anteayer tuiteó un artículo donde decía que esa convocatoria no tenía mucho efecto. O sea, ella no cree en eso. Entonces, esa disputa todavía no está resuelta en el oficialismo y algo similar pasa en la oposición. Por eso
percibimos un escenario de mucha tensión y mucha disputa porque eso no está definido. Bueno, Cristina está nada, intransigente, ¿no? está muy dura. Cuando arrancó el gobierno, Cristina daba la impresión de estar un paso atrás y que iba a dejar hacer y que iba a intervenir en algunas cuestiones puntuales. Hoy lo que estamos viendo es una incidencia mucho más amplia y que sacando, yo te diría, la gestión del día a día, es la que va poniendo barreras para que algunos proyectos, iniciativas no prosperen y es la que marca cierta dinámica. Muchas veces solapado con el propio Alberto Fernández, ¿no? Por ejemplo, el polémico caso de la intervención de la empresa Vicentín. Ese era un proyecto que venía trabajando Alberto Fernández con sus ministros, incluso con algunos vasos comunicantes con la propia empresa a través del gobernador Perotti, para lograr algún tipo de acuerdo ante la situación tan crítica en la que estaba la empresa y sobre todo porque los acreedores, que eran básicamente productores de granos, no podían cobrar. Eso vino en un ritmo, te diría, cansino durante 5 o 6 meses, hasta que ella intervino directamente e impuso la idea de la expropiación, que después quedó congelada, pero en el fondo llevó al gobierno un traspié de esas características porque, primero, es mucho más, yo te diría, determinante cuando actúa Cristina, es como un rayo fulminante que electriza todo el proceso, a diferencia de lo que es el proceso que lleva Alberto Fernández con sus ministros, y en segundo lugar, una mirada mucho más radicalizada que Alberto Fernández le generó un costo muy alto. Entonces, hay una sintonía en que los dos dicen, bueno, tenemos que hacer algo con Vicentina. Ahora, son modos totalmente distintos, y Alberto Fernández, cuando adopta el modo de Cristina, en general no lo siente, fracasa o tiene un traspié, como en este caso de Vicentín. Yo creo que el tema de la reforma judicial es otro tema donde ella interviene muy directamente, o sea, ella empieza a aparecer como una especie de controladora fantasmagórica, porque no está públicamente casi, apenas a veces que está un poco en las redes, pero condiciona mucho el accionar del gobierno y eso yo creo que en algún punto también los paraliza, no saben a veces hasta dónde avanzar. Alberto hace algún gesto pero no profundiza. Y yo creo que esas cavilaciones, esas dudas que se exhiben públicamente es producto de ese mecanismo de decisión que no está totalmente resuelto. O sea que yo una vez le dije a un presidente, no lo digo a quién, siendo senador, que era buen, hablando en términos futbolísticos, que era buen mediocampista porque no hacía un gol ni de casualidad. Yo creo que a veces en la vida, buscando la coincidencia y lo mejor, tenés que apretar el acelerador para hacer las cosas bien. Yo Claro. no juzgo cómo actúa uno ni otro, no quiero por ahora, pero yo creo que los argentinos, lo digo siempre, seguimos peleando por el pasado, Jorge, cuando tendríamos que hablar del presente y del futuro, pero con planes concretos que no tenemos, con política de Estado que no tenemos. Mirá, yo tengo que dar una charla en el Progreso y yo le dije que el título que le puse así es propuestas, con propuestas, porque la gente se cansa de que no le planteemos propuestas. Propuesta para la Argentina del futuro. Yo creo que en esto tendríamos que pensar. Yo creo que tener una planificación de la acción que va a desarrollar el gobierno. No sé, vos que sos un periodista inteligente y capaz, ¿qué opinás del tema ese? No, yo estoy completamente de acuerdo. Es más, eh, hay un problema, yo te diría, de arrastre, que la Argentina tiene una enorme dificultad de mirar hacia adelante y eso termina atrapándola permanentemente en el pasado. Fíjate que estamos hablando hoy que siguen siendo las figuras más representativas del sistema político, dos expresidentes, una actual vicepresidenta, pero bueno, es una expresidenta como Cristina y un expresidente como Macri, como las dos principales figuras del sistema político, o sea, nos remiten al pasado. La mirada de Alberto Fernández, fíjate que es, digamos, cuando él busca encontrar un momento de referencia, es aquel kirchnerismo inicial con Néstor en 2003, siempre habla todo el tiempo de ese
momento idílico, según él, donde se Como jefe de reconstruyó la economía gabinete, del ¿no? país, claro, como jefe de gabinete, y hay una gran incapacidad o imposibilidad de ser prospectivos en la mirada. Por ejemplo, ser modernos es un término que acá en general lo va, hay un anclaje, un peso, una mochila hacia atrás muy pesada, y que cuesta generar renovaciones no solamente de figuras, sino también de propuestas, renovación de, yo te diría, de estéticas también. En ese sentido, se suponía que el PRO de Macri había sido una especie de resultado de la crisis del 2003, era un partido nuevo, un líder nuevo, y con una dinámica y una estética nueva, más moderna. Lo que pasa es que no funcionó, con lo cual también allí generó las dudas respecto de si esto no tiene que ser replanteado. Yo creo que es parte de la discusión que hoy tiene PRO y Juntos por el Cambio, ¿no? Esta discusión de lo que van a proponer en una eventual candidatura el año que viene o la presidencial del 2023, ¿tiene que volver a ser Macri o no? ¿Tiene que ser exactamente el mismo plan o no? A mí me da la impresión de que hay una gran dificultad en generar proyectos hacia adelante, y yo creo que tiene que ver con limitaciones de la dirigencia política y también con una sociedad que muchas veces busca replegarse sobre el pasado, ¿no? Sobre sistemas que ya hoy no condicen con lo que pasa a nivel mundial, con prerrogativas o políticas que no son sustentables en un mundo moderno, hipercompetitivo, hiperconectado. Hay mucha dificultad para aterrizar esta mirada dentro de la discusión política. Por eso, Jorge, yo siempre digo que si no tenemos una política exterior valiosa, válida, consciente, bueno, ahora mismo lo que pasó con la primer ministra de Alemania, por ejemplo, presidenta de la Unión Europea, tenemos que estar en la integración. Es decir, yo era muy joven, pero después que de los 25 años venía a visitarlo siempre al doctor Frondizi cuando ya dejó de ser presidente. Esa es una política exterior brillante. Y yo creo que eso ayuda mucho a que nosotros podamos obtener la confianza, el respeto, con una justicia que funcione bien, con reglas claras de juego, etcétera. Eso, y con una planificación. Porque el presidente tiene una ventaja. Tiene una ventaja a mi criterio. Yo nunca fui presidente, pero digo que tiene 44 millones de personas para buscar lo mejor, porque yo lo apliqué en nuestra provincia a nivel pequeño, me puedo haber equivocado, pero llamé a profesores míos a que sean ministros, secretarios, y se armó un equipo que eran superiores a mí inclusive, pero ayuda a hacer las cosas como uno piensa que tiene que hacer. Así que esto creo que es lo correspondiente. Y ahí te agrego una cosa de paso, perdón. Hablé con el gobernador, que le hizo una nota al presidente por el tema de Apipé. Después yo te lo voy a manifestar, porque es muy importante y Corriente va a defender a muerte el tema de que esas tierras le corresponden a Argentina y no a Paraguay. Por la vía diplomática, por supuesto. Sí, claro. Vamos a hacerlo de Malvinas porque eso no corresponde. Y yo creo que todos tenemos que tratar de buscar una solución integral para el problema de la gente, pero sin mirar cómo lo hacemos, mejor dicho, con quiénes lo hacemos. Yo diría, más que interesarme dónde vienen, nos tiene que interesar a dónde vamos. No sé si vos opinás eso. Sí, claramente. Y vos mencionabas el tema de la política exterior, que probablemente sea uno de los aspectos centrales en cuanto el país está en relación con Exacto. otros que están mirando qué hacemos. Y en ese plano también se manifiesta una división muy clara de cosmovisiones globales. El macrismo representaba una y el actual gobierno representa otra, que aunque moderada respecto del último kirchnerismo, no deja de marcar un giro, y esto naturalmente visto desde afuera desconcierta porque se interpreta que la enorme dificultad para establecer una política exterior común, como vos decías, como política de Estado, es muy complejo porque el país va dando
bandazos cada 4 o cada 8 años, y eso genera una enorme dificultad de posicionamiento a nivel internacional y también de liderazgo a nivel regional. Tanto Macri en su momento como Alberto Fernández ahora, les tocó gobernar en momentos de mucha, yo te diría, de mucho deterioro político a nivel latinoamericano sin grandes liderazgos, ¿no? Pensemos que ninguno de los presidentes latinoamericanos están en un buen momento en términos de aceptación de opinión pública. Brasil, que siempre fue el país más fuerte desde la salida del PT, está con muchas dificultades. Bolsonaro es un presidente muy controvertido. Han tenido oportunidades a nivel regional de poder asumir un rol de mayor liderazgo, de mayor conducción, pero claro, los problemas domésticos, las dificultades internas siempre limitan esa proyección de la Argentina, con lo cual fuerza la necesidad de estar mirando la economía local, la situación social, los problemas internos que tenemos, y eso complica mucho un protagonismo mayor de la Argentina a nivel regional y a nivel global, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Brasil es nuestro principal socio, Mercosur, que habría que reflotarlo, pero como decís, hay problemas con lo que gobierna Brasil hoy, aunque ellos tienen una gran fuerza en su cancillería en Itamaraty, que es una de las mejores, que Sí, creo que ya los tres totalmente. hicieron saber su preocupación por la forma en que se estaba manejando Brasil a nivel presidencial, digamos. Sin duda. Pero yo creo que Creo que es es, indispensable, importante. Y lo otro que vos decías, quiero que vos lo expliques, la reaparición de Macri, que tuvo esa reunión, creo que ahí surgió que de la intervención de Patricia Bullrich, hoy hay un equipo de 9 miembros, una comisión. ¿Es así? exactamente, sí. Esto fue efecto directo del comunicado que emitió Juntos por el Cambio el día después, o mejor dicho, el mismo día que apareció muerto Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner. Allí ese comunicado hablaba de una muerte de enorme gravedad institucional, le dio un sesgo político, a pesar de que había algunos indicios de que parecía un asesinato vinculado con cuestiones más económicas y personales. Esto generó un debate interno importante dentro del PRO y de Juntos por el Cambio, y eso llevó a que a mitad de semana se oficializara algo que ellos venían hablando, pero que no terminaban de concretar, y este tema de la polémica por el comunicado aceleró, que es la conformación de una mesa de 9 miembros que se supone que van a tener la capacidad de representar al espacio. Allí hay personajes de todas las vertientes, o sea, hasta la propia Patricia Bullrich, naturalmente, pero esta es Sí. una mesa del PRO exclusivamente. Allí hay representantes de Rodríguez Larreta, como Santilli, por ejemplo, representantes de Macri, como Fernando de Andrés, y representantes de María Eugenia Vidal como Ritondo. Es decir, que hay una especie de distribución un poco más equitativa, y esto tiene que ver con la necesidad de buscar un nivel de diálogo. Sobre todo ahí se discutió mucho por qué el comunicado se hizo tan rápido y sin consultar a todos los actores del espacio. En consecuencia se armó esta mesa para que haya una especie de consejo consultivo. Además, el viernes a la noche hubo una reunión virtual con los principales referentes del espacio, y sí, ya estuvieron Macri, Larreta, Vidal y demás, estuvieron los radicales, estuvo la coalición cívica, estuvo Pichetto, y ahí un poco se discutió este nuevo escenario, se hizo un compromiso de mantener la unidad como objetivo principal. Bueno, están tratando de amalgamar una fuerza que está procesando todavía el efecto de una derrota y el haber tenido que dejar dejar el gobierno nacional y dejar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea, dos administraciones, las dos más importantes a nivel Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso allí que todavía va a llevar un tiempo. También va a haber un proceso respecto de cómo asimilar la figura del propio Macri, si tiene que ser un liderazgo único, si tiene que ser un liderazgo compartido, si tiene que ser candidato. Yo creo que hay
muchas discusiones por delante y que van a formar parte de la conversación en esta mesa de 9 y en la conducción de Juntos por el Cambio, ¿no? Salvo que ocurra lo que antes alguien hacía, de poner una comisión amplia para que no ocurriera nada. Sí. Ahora, lo que vos decís es real, falta un año y pico para las elecciones. La nuestra es la que elige gobernador y elige senadores y diputados, todo. Y la otra es Santiago del Estero, que ya eligió a los senadores. Ahora, ¿cómo crees? Porque hay que tener en cuenta algo que yo quiero manifestar para no parecer como injusto, que este hecho del virus, de la cuarentena, etcétera, esto no estaba previsto cuando estos asumieron, ¿no? Sin duda. Es un mal que surgió y que no se previó y no se pudo evitar. No, es absolutamente claro eso. Como atenuante, diremos a la... Sí. Yo creo que el problema central reside en que no solamente fue imprevisto, sino que forzó a una adaptación de prioridades que va a marcar no solamente al gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, sino está marcando las políticas a nivel mundial. En el caso puntual de la Argentina, yo creo que todavía tiene un gran interrogante irresuelto. Hay otros países que ya lo han podido resolver, sobre todo en Europa, que tiene que ver con el cruce de variables entre el número de contagios, que está atravesando el momento más alto en estos días, en estas semanas, y que al mismo tiempo ya tenés un desgaste muy grande, porque llevamos casi 120 días de cuarentena, por lo menos en la zona del AMBA. El resto del país ha podido flexibilizar un poco más. Entonces, la decisión que tienen que tomar esta semana, tanto Fernández como Rodríguez Larreta y Kicillof, es muy compleja, porque ellos están esperando poder tener alguna señal de parte de los números de que empiecen por lo menos a congelarse o pues empiecen a bajar para poder flexibilizar un poco. Si eso no ocurre, les va a costar flexibilizar. Ellos quieren aflojar un poco porque se dan cuenta que la situación social no da para mucho más. Perciben que hay un sector de la sociedad que no está respondiendo porque claramente sigue habiendo un nivel de circulación más alto que el que había en etapas anteriores. Entonces, están buscando aflojar un poco, pero todavía no logran dar certezas respecto de la evolución de la cantidad de contagios. Entonces, yo te diría que está en una situación de mucha tensión, un cruce de dos variables. Hay que ver cómo lo resuelven esta semana, ¿no? Es fundamental, a mí me parece, y el pago de la deuda no hablamos, no tuvimos tiempo, pero yo creo que vos, se nos fue el tiempo, que vos me des tu opinión, o nos des tu opinión, a los televidentes y a mí, con respecto a vos estás con confianza de que se arregle, se cierre con el fondo, Mirá, con los bonistas. brevemente, yo creo que hay una voluntad clara del gobierno de poder acordar y no ir a un default. De hecho, han mejorado muchísimo la oferta para poder acercarse. Aparentemente no sería suficiente para que los sectores más duros lo terminen aceptando. Yo creo que lo que está en discusión hoy es el nivel de aceptación. Me da la impresión de que va a haber una resolución para evitar un default, pero hay que ver si el porcentaje está más cerca. Yo creo que hoy están alrededor de un 50% de aceptación. Hay que ver si en este último tramo de negociación logran elevar la cantidad de acreedores que toman esta propuesta de 53 y pico de centavos por cada dólar digamos, que se debe. Y si esto mejora, probablemente quede la percepción de que la renegociación fue favorable. Me da la impresión de que Guzmán y Alberto Fernández están poniendo más de lo que pensaron para tratar de resolver ese tema, porque saben que si no lo resuelven, la mirada sobre el resto de la gestión va a ser aún más compleja. Entonces están tratando de resolverlo. Hay que ver el nivel de receptividad de los acreedores. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pocho. Un gusto, como siempre. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Le agradezco a mi amigo y comprovinciano Jorge Liotti su participación en Corriente de Pensamiento. Debo decir que lo importante de todo esto es que de una vez por todas tenemos que terminar con los rencores, con las diferencias, con que yo sí tengo razón y el otro no. Tenemos que actuar con grandeza. Me acuerdo que acá cabe un párrafo que yo sostuve, no que yo tenga razón siempre, pero en esto creo que sí, que los odios, los rencores, los resentimientos, las diferencias, sobre todo cuando son electos por el pueblo, tienen la obligación de cumplir con los habitantes de nuestra patria. Y yo decía que los odios, los rencores, los resentimientos han quedado a mis espaldas. Y esto es lo que tenemos que hacer. Comencemos a transitar un camino de amor a la patria, de amor a los habitantes de nuestro país y sobre todo con espíritu de hacer las cosas como se deben hacer y no buscar que se equivoque el que las quiere hacer. Yo creo que nuestra obligación es de servir a aquellos que nos eligieron y que no lo eligieron también, porque son todos argentinos. Sirvamos como corresponde o hagamos lo que tenemos que hacer, la obligación que tenemos que hacer de servir a los 44 millones de compatriotas. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, donde creo que vamos a tratar el tema de las tierras con Paraguay, de Apipé, que creo que es un compromiso que tenemos con nuestra provincia y con nuestro país, de rescatar esas tierras, recuperarlas para nuestra Argentina. Muchísimas gracias.